De estar cerca de ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelve allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. El Señor libra sus angustias a los justos. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros rezad así: Padre nuestro del cielo, santificado tu nombre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este tiempo de Cuaresma es particularmente apropiado para escuchar la palabra del Señor.
Pero esta escucha de la palabra del Señor no es un simple ejercicio académico. Es que la palabra de Dios, cuando se dirige al ser humano, tiene una misión, tiene un objetivo. Y entonces a nosotros nos corresponde captar la intención de Dios para poder corresponder a su iniciativa. El profeta Isaías lo expresa de una manera muy diciente cuando habla del papel que cumplen la lluvia y la nieve cuando caen sobre la tierra. Primero venía hablando de la distancia que hay entre el cielo y la tierra, entre los proyectos de Dios y los proyectos humanos. Y ahora tiende el puente entre estas dos realidades, el cielo y la tierra, los proyectos de Dios y los proyectos del hombre. El puente es la palabra de Dios, con el fin de que el cielo se haga presente en la tierra y el hombre sintonice con el proyecto de Dios. Se vale de la comparación muy acertada de la lluvia y la nieve. Por experiencia, porque no es un dato revelado, esto lo puede comprobar cualquiera, la lluvia que cae del cielo, la nieve que cae del cielo, empapan la tierra, pero no se limitan a eso, la hacen fecunda para producir semilla para el sembrador y pan para el que siembra. Fijémonos bien que aquí hay dos elementos. Cuando habla de que la lluvia o la nieve tienen una función, esa función es producir semilla, que es una nueva vida, y al mismo tiempo pan para el que siembra, que es alimento para la vida. O sea, la lluvia y la nieve que caen del cielo hacen que la tierra produzca la vida y la capacidad de transmitir, de prolongar esa vida. Y entonces dice él, así será toda palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Dios, cuando habla, lo que quiere es provocar una respuesta de parte del ser humano. Ahora, el hablar de Dios no es un simple bla bla bla. No es un saludo de cortesía. Es una autocomunicación, como cuando nosotros decimos que le damos palabra a alguien. Dar la palabra es como crear una relación de compromiso. Te doy mi palabra. Es crear una relación de compromiso que entabla un diálogo a un nivel diferente entre las personas. Dios, cuando habla, lo que pretende es eso, que su palabra llegue hasta nosotros como comunicación de Él mismo, como revelación de Él mismo, de forma que nosotros no sintamos simplemente que hay un sonido, digámoslo así, sino que hay un don. No volverá a mí vacía, sino que realizará mi designio y cumplirá mi encargo. Esa palabra es una palabra eficaz, una palabra que
produce lo que dice. Como cuando en el principio que leíamos ahora rato, hace unos días, en el libro del Génesis, dijo Dios y así fue. Dijo Dios y así fue. Del mismo modo, la palabra de Dios tiene eficacia para producir vida en nosotros y para hacernos capaces de transmitir esa vida a los demás. Pero en nosotros no opera de una manera automática. Reclama respuesta. Exige de nuestra parte aceptación. Si no hay aceptación, la palabra rebotaría, porque Dios a los seres humanos no nos obliga a nada. Por eso Jesús hace esas advertencias que se refieren a la oración. Recordemos la que habíamos escuchado el miércoles de ceniza, cuando hablaba de que los farsantes convertían la oración en una especie de espectáculo para ser admirados por los hombres. Esa oración no tiene sentido, porque el hombre, cuando le responde a Dios, no es para crear un show, es para crear una relación. Y también hablaba ahora de la oración de los paganos. Los paganos usaban la yáyara. Ellos tenían la idea de que a los dioses había que fatigarlos. Y entonces insistían en unas oraciones interminables, a veces como esas personas que le hablan a uno que parece que no respiraran, y que cansan, que en un momento dado lo disponen a uno a decir, bueno, sí, está bien. Así se imaginaban ellos a los dioses. Y entonces hablaban de que había que fatigar a los dioses. Y por eso usaban esas oraciones que eran un dicharacherío, que a la hora de la verdad no era que dijeran nada, lo importante era cansar a los dioses para así obligarlos a dar lo que se les pedía. Jesús dice, ustedes no tienen necesidad ni siquiera de decirle a su Padre lo que necesitan, porque Él lo sabe antes de que ustedes lo digan. Es decir, la oración de nosotros no es la petición de un mendigo. La oración de nosotros no es la información de un entendido, como si nosotros dijéramos, yo leí el periódico y Dios no se ha enterado de que hubo un derrumbe por allá y entonces le tengo que decir que mire que allá hay un derrumbe, que cuidado con la gente que quedó debajo del derrumbe. No es necesario eso, Él lo sabe primero que nosotros. ¿De qué se trata entonces la oración cristiana? Y aquí es donde Jesús nos da el Padre Nuestro como un modelo de oración. Es una oración y es al mismo tiempo una oración modelo. El Padre Nuestro podríamos decir que tiene dos partes, pero pongámosla en tres. La primera parte se refiere a Dios y la segunda parte se refiere a la comunidad que ora. Pero la primera parte tiene una introducción, una invocación que es determinante. Padre nuestro del cielo. Esa es la invocación. Esa invocación, desde el primer momento, nos muestra que al dirigirnos a Dios, nosotros no estamos tratando
con un alto dignatario que es indiferente y a quien hay que llamarle la atención de alguna forma. Lo llamamos Padre. Jesús nos enseñó que el nombre de Dios es Padre. Los judíos le tenían un nombre que de tanto respetarlo, no lo pronunciaban y en definitiva se llegó a olvidar cómo se pronunciaba. Y por eso ustedes encuentran que una tradición lo pronuncia Yahvé y otra traducción lo pronuncia Jehová. Pero para nosotros eso ya no es problema, porque para nosotros el nombre de Dios es Padre. Y Padre implica una relación familiar, no institucional. No nos estamos dirigiendo a un soberano que está por allá encumbrado, sino al Padre de familia, al Padre cercano, íntimo, amoroso. Y lo llamamos Padre nuestro. Jesús quiere que desde el principio nosotros entendamos que somos miembros de una familia y que en esa familia el Padre es común a todos, igual para todos, y a todos nos ama por igual. Este Padre se diferencia del Padre terreno. Es el Padre del cielo. Padre del cielo quiere decir el Padre excelso, el que está por encima de cualquier padre, porque Padre en la tradición bíblica es el modelo de vida, el modelo de conducta. Y cuando nosotros llamamos Padre a Dios, estamos declarando que Él es nuestro modelo para vivir y para convivir con los demás. Esa es apenas la invocación. Luego vienen 3 peticiones. Las 3 peticiones se refieren al Padre. Primera, que la humanidad conozca que Dios es Padre. Cuando dice santificado sea tu nombre, lo que quiere decir es que ese nombre tuyo sea reconocido en el mundo. Cuando dice llegue tu reinado, lo que quiere dar a entender entonces el cristiano es que yo quiero que toda la humanidad experimente la misma alegría que yo tengo, porque tú eres mi Padre. Y por último, cuando dice, realices en la tierra tu designio del cielo, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo, como queramos traducirlo. A mí me parece más claro decir, realices en la tierra tu designio del cielo. Es sencillamente que ese propósito de libertad que Dios tiene y de vida, que Él lo convirtió en promesa y que ahora es para nosotros, que ese propósito se realice en la humanidad así como fue concebido en el cielo, es decir, así como Dios lo concibió, no con discriminaciones, no con exclusiones, no con mezquindades, no con fingimientos, sino así como Dios lo concibió. Esas son las 3 grandes peticiones que se refieren al Padre. Esto implica entonces que la oración cristiana entraña en primer lugar
el compromiso de parte nuestra de hacernos testigos de ese Dios que es Padre, que reina en nosotros por la acción de su Espíritu y que quiere que la humanidad entera participe de ese reinado. Luego vienen las otras tres peticiones. La primera, danos hoy nuestro pan de cada día. Bueno, así dice la traducción a la que estamos acostumbrados. Es una manera de decir, el banquete final, el banquete del reino definitivo, anticípalo para que nosotros lo podamos disfrutar desde ahora. Danos hoy el pan que vamos a comer mañana, el pan de la vida eterna, el pan de la eternidad. Y esto lo realizamos particularmente en la Eucaristía. Cuando la comunidad se reúne para celebrar la cena del Señor, estamos anticipando el banquete del futuro en nuestra historia presente. Y por eso la comunidad está invitada a reunirse como una comunidad de hermanos y a dar testimonio de ese mundo futuro. Pero la comunidad también está en relación con el mundo. Y por eso le dice, perdónanos nuestras deudas, que nosotros perdonamos a quien nos debe algo. Lamentablemente en la traducción que nos pusieron a nosotros dice, perdónanos nuestras ofensas. Y entonces aparece Dios como ofendido. Y no. La oración de Jesús dice, perdona nuestras deudas. Estamos en deuda unos con otros y con la humanidad, pero particularmente aquí se refiere a la comunidad que siente que los de afuera le tiran duro. Y entonces la comunidad le dice, perdónanos nuestras deudas, que nosotros perdonamos a quien nos debe algo. La comunidad practica el amor universal y por eso le pide al Padre que le haga experimentar ese amor para poder seguirlo dando a los demás. Y por último, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. La comunidad es consciente de que todavía no ha llegado a la patria celestial y la traición todavía es posible. Por eso le pide al Padre la fuerza y la luz para resistir al engaño del tentador. Si nos damos cuenta, la primera parte es tomar conciencia de que Dios, nuestro Padre, nos hace a su imagen y que cuanto más hijos nos sentimos de Él, más nos parecemos a Él en nuestra conducta. La segunda parte nos hace ver que nosotros tenemos una tarea en el mundo, una misión, y lo primero es convertirnos en testigos de esa nueva sociedad que es el reino de Dios. Por eso la comunidad pide el anticipo del banquete definitivo y pide la capacidad de transmitir el amor universal y por último pide la capacidad de mantenerse al margen de la maldad del mundo con el fin de poder abrir una alternativa de esperanza para la humanidad. Fijémonos entonces con estas poquitas reflexiones que el estilo de oración del cristiano no consiste ni en informarle a Dios qué es lo que necesitamos porque Él lo tiene clarito.
ni tampoco en decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, porque eso lo sabe Él mejor que nosotros. La oración cristiana es respuesta a la palabra de Dios. Y cuanto nosotros más conocemos la palabra de Dios, más aprendemos a orar. La oración cristiana tiene la característica de que no nos encierra en nosotros mismos ni en nuestros intereses. Por el contrario, nos abre al proyecto de Dios. No es como una disciplina ascética, tengo que hacer oración, me toca hacer oración, estoy que me muero del cansancio, pero tengo que rezar este rosario. No, eso no es así, no es así. Ni tampoco es una técnica depurada y elaborada como si para hablar con Dios hubiera que seguir determinados protocolos. Lávese las manos con alcohol, póngase el tapabocas. Para hablar con Dios no se necesitan esas cosas. Para hablar con Dios lo que se necesita es la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones y, como dice el apóstol Pablo, y enseguida el Espíritu nos hace decir, Padre. Y por ahí comienza la oración.